Hoy nuestro pasaje es el capítulo que leímos, Éxodo capítulo 14. Y este pasaje, así como cantamos también el día de hoy, dirige nuestra atención de manera muy directa a la providencia de Dios, ¿no? Dirige nuestra atención a su gobierno infinitamente sabio en los asuntos, y particularmente en los asuntos de su pueblo. ¿Verdad? Y cuando veo este pasaje y meditando en este pasaje, veo la ironía en mi vida y en la vida de muchos, en donde decimos que sí creemos en la providencia de Dios, pero muchas veces tendemos a tener dificultades con respecto a esa providencia, ¿verdad? Especialmente cuando la operación de la providencia divina nos coloca en situaciones que a primera vista parecen no tener sentido para nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué si Dios es verdaderamente bueno? ¿Por qué si Dios es bueno, lleno de gracia? Si Dios es grande, si Dios es poderoso, si Dios tiene el control de mi vida y todo obra para bien, para su gloria, entonces, ¿por qué tantas veces me encuentro en estos lugares? ¿Por qué tantas veces me encuentro en estas circunstancias que no parecen corresponder con mi definición de lo que es bueno? Desde mi punto de vista parece que las cosas no están bien, pero entiendo que Dios es bueno y entiendo que Dios es amor. Pero entonces existe esa tensión entre lo que digo que creo, entre lo que veo en la Escritura y lo que sucede en mi vida, en mi experiencia diaria, ¿verdad? Entre nuestro credo y entre nuestra experiencia. Hay una tensión en el diario vivir cristiano, esa lucha entre lo que creemos y entre lo que experimentamos. Es ese antiguo conflicto entre el caminar por fe o caminar por vista. Y caminar por vista es fácil, ¿verdad? ¿Por qué caminar por vista es tan fácil? Porque podemos ver las cosas, ¿verdad? Las tenemos allí. Pero caminar por vista muchas veces angustia el alma. Caminar por vista muchas veces malinterpreta lo que Dios está haciendo. A pesar de toda la evidencia de que Dios siempre ha cumplido su palabra, con frecuencia lo que vemos, lo que ven nuestros ojos tiende a desanimarnos y a llevarnos a la desesperación. Pero la fe mira más allá de las apariencias para saber que Dios siempre hace lo mejor, y la fe siempre nos conduce a ese descanso sereno y a esa paz serena en Él. Se supone que la fe nos ayude a mirar más allá de las circunstancias. La fe nos lleva a ese lugar de descanso. Pero, ¿por qué parece ser tan difícil de aprender o de recordar? Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que Dios pone a Israel en una serie de pruebas que el mismo Dios le da a su pueblo recién redimido para enseñarles y para reforzar esa fe en ellos, para enseñarles a caminar por fe y no por vista. Pero Israel, como muchos de nosotros, también fueron esos aprendices lentos. Y Dios, una y otra vez, muestra su paciencia, muestra su gracia hacia este pueblo. Él fue tan paciente al llevarlos a la prueba, enseñándoles la lección importante de no dejarse llevar por las cosas que ven, no dejarse de llevar por las cosas que ven al frente de ellos, sino en cambio poner su confianza, poner su dependencia y experimentar esa paz serena que podían encontrar solo en Él. Y lo hicieron por un tiempo, pero luego volvieron a caer en más incredulidad que en fe. Cuando llegamos a este texto, a este capítulo, Éxodo capítulo 14, un pasaje bien conocido, ¿verdad?, con varias películas, encontramos a la nación ante el Mar Rojo, ¿verdad? Hasta este punto, todo había ido bien para esta nación recién constituida. Tuvieron su primer obstáculo cuando Moisés les anunció y les declaró que pronto serían liberados de esta tierra de esclavitud, de ese horno de aflicción. Y ellos estuvieron felices cuando Moisés llega y les dice, Dios los va a liberar.
después de 100 años de esta terrible esclavitud y de servidumbre. ¿Verdad? Moisés viene con esta palabra de Dios que los va a redimir y los va a sacar de ese lugar. Y ellos estaban muy felices. ¡Wow! Por fin Dios ha oído nuestro clamor. Pero cuando Faraón les ordenó, ¿se acuerdan?, hacer ladrillos sin paja, de repente se encontraron con dificultades después de haber recibido esa primera promesa. Sin embargo, después de ese primer obstáculo, todo había marchado sin problemas hasta ese punto. Dios había enviado las plagas, las 10 plagas, como evidencia de su poder ante el Faraón, contra los egipcios y sus dioses. Dios les había dado la Pascua a su pueblo, esa gran evidencia de la gracia soberana, que los redimió tanto de la esclavitud espiritual como de la esclavitud física también. Así que estaban avanzando, el progreso avanzaba, estaban en camino, salieron, pero ahora de repente se encontraban ante un peligro mucho más terrible. Se encontraban ante el Mar Rojo y venía un ejército detrás de ellos. Y decían, ¿qué vamos a hacer? Estamos muertos. Se encontraron sin salida. Se encontraron en un lugar donde la derrota segura parecía ser la única posibilidad ante ellos. ¿Por qué nos sacaste, Moisés, de allá? Vamos a morir en el desierto. Y bueno, aquí hay lecciones clave. Lecciones clave que Dios les iba a enseñar en esa primera visita al Mar Rojo. Y confío que también nos enseña a nosotros lecciones claves. Porque Dios también nos va a poner en situaciones extremas. Dios también nos va a poner en situaciones donde no hay salida. Y aquí vamos a ver 3 puntos simples que quiero hacer para entender la providencia de Dios. Primero, en primer lugar debemos entender que la providencia divina es misteriosa. La providencia divina es misteriosa. Y eso es esencial comprenderlo en nuestras vidas, ¿verdad? Aquí, si lo pensamos, Israel no estaba en el Mar Rojo porque estuviera perdido. No estaban al frente del Mar Rojo porque agarraron un camino incorrecto. No estaban allí porque de alguna manera el GPS los condujo para otro sitio o porque tuvieran el mapa al revés. No, sino que Dios los puso en ese lugar. Dios los puso en ese lugar donde parecía no haber retorno. No estaban allí porque estuvieran desorientados. Al contrario, el texto deja muy claro que estaban donde estaban por mandato directo de Dios. Si vamos al capítulo 13, versículo 18, dice, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Es decir, ellos salieron organizados como un ejército. Y luego, en el capítulo 14, versículos 1 y 2, dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Entonces está muy claro, ellos estaban en el Mar Rojo, ¿por qué? Porque Dios los había guiado hasta allí. No estaban allí por ellos mismos. Dios los guió allí. El Señor le había indicado a Moisés qué dirección tomar al salir de Gosén. Y este giro, obviamente, parecía contrario a la providencia. Por eso la providencia de Dios es algo misterioso. Aquí la providencia de Dios parecía conducir al pueblo en una dirección opuesta a la promesa. Bueno, si la tierra prometida está para allá, ¿por qué vamos para acá? Eso no tiene sentido. Este pueblo, ¿verdad?, aunque había sido esclavo en Egipto durante todos estos años, ellos seguramente conocían la geografía lo suficientemente bien como para saber qué dirección estaba Canaán. Y básicamente seguir derecho donde estaban
hacia el noreste y llegas a Canaán. Pero Dios les dice, no vayan al norte, vayan al sur. Parecía como si les pidiera que dieran la espalda a la promesa. Y la tierra prometida estaba en un sentido, ¿verdad? En otra dirección. Dios los estaba guiando en el sentido contrario, por un camino que los llevaba a uno de los lugares más desolados de la región. Y también Dios muchas veces nos va a guiar por esos caminos. Dios nos va a decir, toma otro camino. No te preocupes, tómalo. ¿Verdad? Y obviamente aquí estoy seguro muchos israelitas se preguntaban, pero ¿cómo vamos a llegar a la tierra prometida si damos vuelta y vamos en la dirección opuesta? No entiendo. Y eso es una lección importante. A veces la ruta más corta no es siempre la mejor ruta. Dios sabía desde el principio, como veremos, hacia dónde iba este pueblo. La tierra prometida estaba establecida, estaba segura. Dios la había prometido, eso estaba seguro. Los límites de esa tierra estaban marcados por Dios y ellos recibirían esa promesa porque Dios lo había prometido. Pero una cosa es lo que Dios promete y otra cosa el camino que Dios nos indica tomar para llegar a su promesa. Dios los llevaría allí, sí, pero Él sabía cuál era la mejor manera de hacerlo. Pero cuando miraban su mapa, pensaban que la mejor manera de llegar a Canaán era yéndose directamente hacia ella. Sin embargo, Dios les dice, no quiero que vayan por esa dirección, quiero que vayan al sur. Y a veces, en la providencia de Dios, el viaje es más importante que el destino. Mucho más vamos a aprender en el viaje que en el destino. El Señor nos llevará donde Él quiere que vayamos. Él se va a asegurar de que lleguemos a donde debemos estar. Pero a veces la dirección y el camino que nos hace recorrer contienen muchas lecciones que no vamos a aprender si simplemente llegamos rápido. El Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero ellos no, ¿verdad? Para ellos a veces a lo mejor no tenía sentido. Muchas veces en nuestras vidas decimos, pero esto no tiene sentido. No entiendo lo que el Señor está haciendo. Por eso la providencia de Dios es misteriosa. Es un problema real para nosotros muchas veces, ¿verdad? Tenemos la promesa de Dios. Sabemos quién es Dios. Sabemos sus atributos. Creemos que sabemos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Pero con frecuencia nuestro propio calendario toma prioridad. Nosotros queremos recorrer nuestro propio camino para llegar a la promesa de Dios. Nuestro plan particular de eventos toma esa prioridad y cuando las cosas no suceden según nuestra agenda, ¿qué pasa? No lo entendemos y comenzamos a malinterpretar por qué no ocurren las cosas que nosotros planeamos. Sé que esta es la voluntad de Dios, sé dónde debo estar, tengo esa confianza. Pero cuando veo el camino que Dios quiere que yo cruce y cuando tengo mi plan, las dos no parecen funcionar juntas. ¿Verdad? Dios me lleva a otro lugar y eso no tiene sentido para mí. Así que está esa tensión entre lo que sabemos, que es la voluntad del Señor, y la dirección en la que Él quiere que tomemos. ¿Verdad? Y a lo largo de los años, por ejemplo, me he encontrado yo con muchas personas, muchos amigos en el seminario y en otras partes que están convencidos de que Dios los ha llamado al ministerio, a ser pastores. Están seguros de su llamado y ansiosos por cumplirlo, y eso está bien. Pero parecen tener mucha prisa de querer a ese destino lo más rápido posible. Quieren saltarse el seminario, quieren saltarse muchas cosas. Desean tener una iglesia sin pasar por el proceso que Dios ha establecido para ellos. Y es común que deseemos el resultado final sin abrazar completamente el camino que nos lleva allí. Sin embargo, debemos comprender que debemos confiar en Dios y reconocer que a veces Él nos va a guiar por senderos, por caminos que parecen alejarnos de nuestro destino deseado, pero que vamos a llegar allí. Y cuando nuestro corazón está firme en hacer la voluntad de Dios, cuando buscamos con todo lo que tenemos dentro de nosotros obedecer a Dios,
y nos pone en esos caminos, decimos, no tiene sentido. ¿Por qué suceden estas cosas que aparentemente frustran ese camino hacia la promesa? Y por eso debemos de entender, la providencia de Dios es misteriosa. La providencia de Dios es misteriosa. Muchas veces aparentemente va a ir en contra de lo que Él ha prometido. Y a veces las cosas van a empeorar aún más. Como el caso de Israel en el Mar Rojo, ¿verdad? Además de la incertidumbre, también había peligro. Pero el peligro no era solamente el Mar Rojo. Bueno, ¿qué hacemos? Ya no podemos pasar, sino que detrás venía un ejército. El peligro aumenta y aumenta. Vayan al sur, cuando ellos querían ir al norte. Eso era algo incierto. Pero ahora, además de eso, se encontraron en un lugar de peligro, ¿verdad? Y el texto dice que Faraón, cuando oye el reporte, Faraón dice, están vagando por el desierto, no saben para dónde van. Faraón sabía dónde estaba Canaán. Y dijo, pero están yendo en otra dirección, están perdidos. Y cuando se enteró de que habían tomado esa dirección, dijo, van a estar atrapados y el desierto los ha encerrado, están entre el mar, ya no tienen camino, los tenemos, vamos por ellos. Tan pronto como el faraón lo supo, envió a todos sus ejércitos, todos sus carros, ¿se acuerdan del texto? Para traer de vuelta a este pueblo a la esclavitud de la que acababan de salir. Así que estaban en peligro. Israel en este punto entonces estaba, como decimos, entre la espada y la pared. Las montañas los rodeaban de dos lados. El ejército más poderoso de la tierra los perseguía por detrás. Y las aguas del Mar Rojo estaban frente a ellos. No había nada que hacer. No había nada que hacer. La derrota parecía segura. Y muchas veces nos sentimos así. Hay mar para acá. Está el ejército atrás y montañas a los lados. No tengo otro camino. No tengo camino. Y no había señales de cómo vendría la liberación. Y nos preguntamos, ¿qué hago? Y aquí hay una lección importante, ¿verdad? Debemos aprender que a veces seguir a Dios, a veces seguir al Señor, parece traer más problemas, parece empeorar la situación. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de Jeremías. Este profeta fue llamado por Dios, recibió promesas importantes, recibió promesas específicas desde el mismo inicio de su ministerio. Dios le prometió que estaría con él sin importar lo que sucediera. Aunque el enemigo viniera y el pueblo se volviera en su contra, desde el principio Dios le dijo, no importa lo que pase, yo estaré contigo. Esa fue la promesa de Dios desde el principio del ministerio de Jeremías. Pero cuando Jeremías comenzó su ministerio y las cosas comenzaron a suceder exactamente como Dios le había dicho, la angustia empezó a seguir su corazón. Y Jeremías se preguntaba, ¿qué está pasando, Señor? No he dicho nada que tú no me hayas dicho, o sea, que diga. He hecho tu voluntad. No he ido a ningún lugar al que tú no me hayas enviado. Pero aún así, Señor, cada vez que hablo, cada vez que doy una profecía, la gente quiere destruirme. Me quieren matar. No tiene sentido. Y Jeremías se queja. ¿Verdad? En el capítulo 12 de Jeremías, él dice, Señor, yo sé que eres justo, sé que eres justo. Y ese era el problema, que lo que él conocía de Dios no estaba en consonancia con su experiencia. Él sabía que el Señor era justo y que Dios hace todas las cosas bien. Pero, Señor, dice él, y aquí vemos su osadía al expresar verbalmente lo que muchas veces pensamos, pero tememos incluso orar. Dice, justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa en verdad. Asuntos de justicia voy a discutir contigo. Y él se pregunta, ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto,
cerca estás de sus labios, pero lejos de su corazón. Jeremías se está quejando. ¿Por qué pasan todas estas cosas, Señor? Y Dios le responde en Jeremías 12:5. Dios le responde y le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la esperanza de los Jordán? Es como Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, ¿estás teniendo dificultades corriendo con los soldados de a pie? ¿Qué harás entonces con los caballos cuando los caballos vengan contra ti? ¿Estás teniendo dificultades aquí, ¿verdad?, en tierra de paz? ¿Qué harás cuando llegues a la espesura del Jordán? ¿Qué le está diciendo Dios? No te quejes, Jeremías. ¿Por qué? Porque las cosas se van a poner peor. Se van a poner peor. Pero la promesa es: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y así es la providencia de Dios. Así es la providencia de Dios. Nos lleva a circunstancias que no tienen sentido para nosotros cuando las examinamos, ¿verdad? No importa lo que sepamos que es verdad, ¿verdad? Cuando la vista toma control, cuando permitimos que las circunstancias nos abrumen, nos opriman, no importa cuán firmemente creamos ni cuán verdadera sea nuestra fe, vamos a colapsar. Debemos de evitar la tendencia de vivir por vista, pero vivir por fe, para no entrar en la desesperación. Entonces aquí estaba Israel, entre el mar, las montañas, los carros de Faraón, y a menos que ocurriera una intervención sobrenatural, estaban condenados. No tenían a dónde ir, no tenían a dónde mirar, excepto hacia arriba. Debemos mirar hacia arriba. Esa es la dirección correcta. Y eso era precisamente lo que Dios quería enseñarles. No tenían otro lugar a donde mirar. Así que esa es la primera lección que debemos aprender. La providencia de Dios es a menudo misteriosa. No tiene sentido. La segunda cosa que quiero que aprendamos hoy es que nuestra respuesta a la providencia siempre es crucial. De la manera que respondemos a la providencia de Dios siempre es crucial. Un autor dice, Plummer, él dice en uno de sus libros: no nos dejemos llevar por la curiosidad de indagar en los secretos inescrutables relacionados con la providencia. Conocemos muy poco de lo poco que se puede conocer. Estudiar humildemente la providencia es un deber, pero husmear audazmente en ella es un pecado. ¿Verdad? No debemos ir más allá o pretender, conocer más allá de lo que Dios nos ha dado. Intentar comprender y dar una explicación a todo lo que Dios hace a menudo se convierte en pecado. Pero nuestra respuesta a la providencia es crucial, es importante. Y hay dos maneras, el texto nos muestra dos maneras que podemos responder a la providencia de Dios. O respondemos por vista o respondemos por fe. Y en nuestro texto tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? Obviamente podemos decir que responder por vista es incorrecto. Si miramos el versículo 10, aquí tenemos la respuesta de la mayoría del pueblo de Israel. Vemos cómo reaccionó la nación cuando vio el problema. En el versículo 10 dice: al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron, ¿verdad? Están viviendo por vista, y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, ¿verdad? Ellos levantaron sus ojos y vieron a estos egipcios, vieron la circunstancia y de inmediato hubo pánico y hubo desesperación, tuvieron muchísimo miedo, temieron en gran manera. No tenían idea qué hacer, no podían volver porque venía el ejército, no había ninguna salida. Y debemos entender que esta fue una reacción natural, ¿verdad? El peligro era real, ¿verdad? Creer en la providencia de Dios no quiere decir que debamos ignorar el peligro. Los peligros son reales.
¿verdad? Y es fácil para nosotros aquí, a lo mejor, leer esta historia y decir, cuán insensatos fueron los israelitas. Ya vieron el poder de Dios en el pasado. ¿Por qué no confiaron en Dios? Pero ponte en su situación, ¿verdad? Debemos entender que era una situación y que el peligro era real. Delante de ellos había agua. Y a los lados habían montañas y detrás de ellos había un ejército real persiguiéndolos. Así que desde un punto de vista humano y natural, tenían todas las razones para tener miedo. Las circunstancias eran aterradoras. Y cuando vieron ese peligro, permitieron que el pánico y la desesperación se apoderaran de ellos. ¿Y comenzaron a qué? A quejarse. Versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, estaban seguros que iban a morir. Tenían la convicción y la seguridad, vamos a morir. ¿Verdad? Y una vez más se dieron cuenta de que no estaban allí por descuido o por ignorancia. Sabían que fue Moisés, por mandato de Dios, que los guió a ese lugar. Ellos habían seguido a Moisés, fueron donde Moisés les dijo que fueran, pero no entendieron. No entendieron. Y como suele suceder, cuando no entendemos, ¿qué hacemos? Malinterpretamos la providencia de Dios. Malinterpretamos los propósitos de Dios. Y caemos en impaciencia. Entonces se quejan contra Moisés mostrando ingratitud. De repente su memoria se vuelve sumamente defectuosa. Ya no recuerdan lo que Dios había hecho en el pasado. Lo único que recordaban era su buena vida en Egipto. ¿Verdad? Su buena vida en Egipto. Egipto, que fue el lugar de esclavitud, Egipto, que fue el lugar de aflicción y dificultad y servidumbre, ahora no parecía un lugar tan malo. Y querían volver. Debiste habernos dejado allí, dijeron. ¿Verdad? La liberación había ocurrido, pero en el primer momento de dificultad, la esclavitud les parecía más atractiva ahora. Y eso es lo que sucede cuando caminamos por vista. El caminar por vista nubla el pensamiento. Caminar por vista nos da una percepción de la realidad que está distorsionada. Vemos como ellos prefieren la esclavitud antes que la liberación. ¿Verdad? Cuando caminamos por vista, nuestra respuesta a la providencia de Dios, a la guía de Dios, siempre será incorrecta. Y como mínimo, terminaremos diciendo cosas muy imprudentes al Señor como lo hizo Israel. Pero luego tenemos el ejemplo de fe, que es la respuesta que debemos tener. La respuesta de Moisés. Moisés nos muestra qué es responder con fe ante la providencia de Dios. ¿Verdad? Moisés mismo reconoce el peligro. ¿Verdad? Responder con fe no quiere decir que ignoremos el peligro. ¿Verdad? Moisés también estaba viendo lo que ellos veían. Moisés vio el mar, Moisés vio el ejército, Moisés vio las montañas. Él sabía también el peligro. Él vio el polvo levantándose por los carros de Faraón. Vio las alturas de las montañas. Moisés vio también todo. Pero Moisés también vio la solución. Lo que le permitió estar mucho más consciente de lo que realmente era. Y aquí una de las lecciones espirituales más importantes que podemos aprender cuando enfrentamos las dificultades de la vida y nuestra confianza en Dios es que la apariencia, lo que vemos y la realidad rara vez son la misma cosa. Lo que vemos y la realidad rara vez son la misma cosa. No son lo mismo ante los ojos de Dios. Parecía aquí que la nación estaba condenada. Parecía que no había salida. Pero la realidad era completamente distinta. Había algo más real que la fe podía
aferrarse en lugar de lo que parecía evidente. Y así Moisés le dice exactamente cómo debe responder la fe. En el versículo 13 dice: pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan, ¿cómo? Callados. Quédense calladitos mejor y vean lo que el Señor va a hacer. Aquí vemos la reacción de la fe ante las circunstancias. No teman. Dios les ha dado promesas, no teman. Ahora, como dije antes, lo que vemos determina lo que tememos. Lo que vemos determina lo que tememos. Ellos vieron a los egipcios y tuvieron miedo. Pero Moisés les dice: no teman eso, sino que vean la salvación del Señor. ¿Y cómo se ve la salvación del Señor? ¿Verdad? Es fácil ver el polvo de los carros de guerra, pero Moisés les dice: vean la salvación del Señor, vean eso, vean la realidad de la palabra de Dios, vean la realidad de la presencia de Dios, vean la realidad de las promesas de Dios. Y cuando vemos la realidad de Dios, cuando Dios es más real que las circunstancias, cuando Dios es una realidad suprema, más que nuestros problemas, no vamos a tener miedo. Entonces no tendrán miedo. Les dice Moisés: no entrarán en pánico, no se desesperen por las circunstancias, no tengan miedo. ¿Acaso Dios no es más grande que los problemas? ¿Verdad? Y ese es un gran mandato. Una y otra vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos las Escrituras, si recorremos la Biblia, ¿cuántas veces Dios le dice a su pueblo: no tengan miedo, no teman? No sé cuántas veces, cientos puede ser. Y lo asombroso es que cada vez que Dios da ese mandato, su pueblo se encuentra en circunstancias en las que desde una perspectiva natural tendrían toda razón humana de estar aterrorizados, pero no para con Dios. Pero en lugar de enfocarnos en lo que ven nuestros ojos físicos, debemos mirar la realidad de Dios. Teman a Dios, como veremos. Teman a Dios. Él es la realidad suprema. No se dejen intimidar, dice Moisés. No entren en pánico por lo que vean a su alrededor. Permanezcan quietos, callados. Manténganse firmes, resueltos, inquebrantables. Y vean la salvación del Señor, ¿verdad? Lo que momentáneamente era invisible, dice Moisés: véanlo, vean a través de los ojos de la fe y enfrenten con confianza las circunstancias, sin importar las probabilidades en contra. Hay que tener la confianza de que el Señor peleará por su pueblo. Y les dice: y guarden silencio. No tienen que hacer nada, solamente vean. Permitan que Dios haga su obra sin interferencias, sin objeciones. Dios peleará aquí y por ustedes. ¿Verdad? Faraón, me imagino a Faraón. Él estaba seguro de su victoria. Los agarré, no tienen a dónde ir. Faraón estaba convencido de que tenía atrapado a este pueblo. Faraón confiaba en su triunfo. En cambio, Israel estaba seguro de su derrota. Pero Moisés estaba seguro de todo lo contrario. Y Moisés fue el único que tenía razón. Y esa era la confianza de su fe. Por eso siempre debemos tener nuestra mirada en sus promesas, en sus acciones, ¿verdad? Por eso la fe tiene siempre una naturaleza objetiva, ¿verdad? Para comprender y atravesar los misterios de la providencia debemos reconocer que el objeto de la fe es real, el objeto de la fe es algo tangible, ¿verdad? La fe no es un simple deseo optimista, la fe no es un pensamiento positivo,
La fe no es una manera de ignorar el peligro. Es una fe genuina, es una fe bíblica. Sin embargo, es importante también darnos cuenta de que la fe en sí misma no hace que las cosas sucedan. A veces creemos de manera errónea que si simplemente tenemos suficientemente fe y que si pensamos de manera positiva podemos hacer que todo salga bien, pero eso no es fe. La fe no consiste en pensar positivamente ni en forzar resultados solo porque creemos que así será. No se trata de decir, si tengo fe suficiente, todo va a estar bien. No fue la creencia, no fue la fe de los israelitas lo que partió el Mar Rojo. Fue el Señor y su promesa. Fue la fe en Él y en su promesa. La fe se aferra a la palabra de Dios. La fe se aferra a las promesas de Dios. ¿Verdad? Y todas las cosas son posibles ¿para quién? Para aquel que cree en las promesas de Dios. En donde el objeto de la fe es nuestro Señor, nuestro Dios. Porque es Él quien hace todas las cosas. ¿Verdad? Ponemos nuestra confianza en Él, aun cuando las circunstancias parezcan contradecir su promesa. ¿Verdad? Siempre las promesas de Dios son inmutables, siempre las promesas de Dios no cambian. Y la fe cree que Dios actuará en favor de su pueblo. Y el propósito de Dios en la providencia siempre se cumple, ¿verdad? Siempre se cumple. La providencia es ese sabio, ese gobierno de Dios en la preservación de todas las cosas. Y vemos que la providencia de Dios está en todos los aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 4, es un texto increíble, dice, pero ¿yo qué? Yo endureceré el corazón del faraón. Soy yo quien lo va a hacer. Y él los perseguirá, porque eso es lo que yo quiero. O sea, es Dios quien también ordena, por así decirlo, nuestros problemas. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Pero también lo encontramos en el versículo 17. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Y eso es una declaración impresionante. Nos están persiguiendo por decreto de Dios. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en su caballería. Pero es como si Dios dijera, yo los traje aquí. Yo los traje aquí. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y yo voy a hacer todas las cosas. Y yo seré glorificado en todo lo que estoy haciendo. ¿Y con qué facilidad Dios derrotó ese poderoso ejército? Fue Dios, también nos dice el texto, que entorpeció las ruedas de los carros. Y fue quien luego cerró el Mar Rojo y quien cubrió a todo el ejército de Egipto. Muchas lecciones podemos aprender de este texto, ¿verdad? Primero, no debemos temer a la providencia de Dios. No debemos temer a lo que Dios envía a nuestras vidas. Debemos estar seguros de que no hay lugar más importante, no hay lugar más seguro que la providencia de Dios. Aun cuando todo parezca en nuestra contra, aun cuando no haya salida, aun cuando no hay dirección donde ir, podemos levantar nuestros rostros y clamar al Señor. Saber que Él es poderoso y que Él es misericordioso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, porque yo debo morir? Yo debo morir. Esa era la providencia de Dios. Pero los discípulos no. ¿Cómo es que vas a morir? No entendemos. Si tú eres el Mesías. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Porque esa es la providencia de Dios y eso tiene que suceder. Y gracias a la providencia de Dios, gracias que Jesús sí fue a esa cruz y que sí murió, es que ahora nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que
el ángel de Dios se mueve de un lugar a otro allí en el desierto, o sea, protegiendo a su pueblo. Como las columnas de fuego hizo que el ejército de Egipto no pudiera llegar hacia Israel. O sea, dando tiempo también. Y así es la providencia de Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar en esas situaciones. A lo mejor tú estás hoy en esa situación, en donde no sabes qué hacer, en donde no sabes cuál va a ser el resultado. Pero debemos confiar en Dios, debemos orar a Dios y debemos responder por fe y no por vista, sabiendo que el resultado final ya Él lo ha determinado y Él nos va a llevar a ese lugar seguro en su presencia. Amén.